Hola familia, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel Menéndez y soy escritora de algunos de los libros de la editorial SM. Soy autora de La cana de Firulata, La dieta de Firulata y de la colección Cuenta conmigo. Esa niña tiene miedo, El cerdito que no quería ser rosado, El huequito, Las mariposas de Amanda y Como el viento. Aparte de ser escritora de libros para niños, también soy narradora de cuentos y vengo trabajando desde hace algunos años el fomento lector en la primera infancia, porque me parece sumamente importante que los niños escuchen historias desde pequeñitos, si se puede desde la panza de la mamá. Porque creo que es el primer contacto a los cuentos y a amar la lectura y apasionarte por ella. Veo la cara de los niños cuando les cuento cuentos en mi trabajo y realmente es fantástico. Además porque saben que tal día es el día que yo llego a contarles historias y me están esperando ansiosamente para escucharlas. Por eso sé que funciona y sé que es importante trabajar con los niños desde temprana edad, porque finalmente la lectura es un acto de placer y de disfrute, más que algo que se imponga. Y la única manera de hacer que los chicos disfruten de las historias es contándoles cuentos. No hay nada más, no hay fórmula, simplemente es contar y leer en voz alta. Y no solamente contar cuentos, también contar poemas, leer poemas, recitar poemas, cantarles canciones, rimas, todo lo que tenga que ver con la palabra. En esta ocasión, y aprovechando esta oportunidad y que se nos ha presentado vivir este momento tan difícil, tenemos que sacarle provecho y tenemos que sacarle partido. Siempre estamos diciendo que no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos, que el trabajo, que ir a comprar, que ir a hacer mil cosas, y no hay el tiempo suficiente para estar con ellos. Y miren, ahora tenemos 15 días para disfrutar con nuestros hijos. Y con SM hemos querido darles a ustedes algunos tips y algunas recomendaciones que les pueda servir para estar en estos momentos con sus hijos. Y qué mejor que contarles cuentos y usar este momento para compartir historias con ellos. No muchos de nosotros leemos. Bueno, a mí me encanta leer, pero sé que muchos padres o no tienen el tiempo o no disfrutan o finalmente no han tenido ni han adquirido esta capacidad. Pero a los chicos es importante fomentarles la lectura y fomentarles el gusto por ella. Y existen ahora en el mercado múltiples historias, miles de cuentos, no solamente de autor y tener los libros, sino historias que están en el imaginario colectivo, historias como Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Blancanieves, Cenicienta, en fin, cuentos populares y hasta fábulas de Esopo que pueden servir perfectamente para acercarnos a nuestros hijos. Los tips que les voy a dar a continuación son en base a mi experiencia, no solo como narradora, sino también como mamá. Soy mamá de dos chicos, ya están grandes, pero desde que eran pequeñitos les contaba historias y les contaba cuentos. Y creo que gran parte del gusto y del amor que ellos tienen por la lectura es por esto, porque me daba el tiempo de contarles cuentos y de narrarle tanto a mi esposo como yo. Entonces es importante también aprender de otro, y si ya tenemos la experiencia, entonces vamos a compartirla. Es muy sencillo contar los cuentos, obviamente, porque finalmente todos somos narradores de cuentos. Todos tenemos en nosotros ese narrador metido. Es como cuando contamos a nuestros amigos algo que nos sucedió. Oye, mira, que a mi amigo le pasó tal cosa. O pucha, bajando del carro me caí. Todos contamos historias todo el tiempo. Entonces no es difícil contarlas a nuestros hijos. Y sobre todo porque ellos la van a disfrutar más. Y el vínculo que se va a generar entre los dos es fantástico.
Lo primero que tienen que tener en cuenta es escoger el cuento que van a contar o que les van a leer a los chicos. Siempre recomiendo que ustedes lean primero la historia para que no los tome por sorpresa, pero sobre todo porque si la historia es muy larga y tu hijo es muy pequeño, entonces puedes cortar un poco la historia. En cambio, si la historia es muy cortita, la puedes alargar o tal vez quitar alguna palabra que no te gusta o cambiar alguna cosa con la que no estás de acuerdo. Siempre tienes que tener en cuenta de no cambiar la estructura del cuento, porque el cuento está creado con una estructura específica y eso no se debe modificar. Puedes modificar las palabras, puedes cambiar o agregar alguna frase divertida que se pueda repetir en el cuento, en fin, pero la estructura del cuento no se debe de tocar. Dicho esto, lo que tienes que hacer es disfrutar del cuento, ver si es que tiene diferentes personajes para que puedas jugar con las voces y puedas hacer diferentes sonidos o tal vez sonidos onomatopéyicos dentro de la historia y entonces cerrar la puerta, ¡pum!, ¿no? Y jugar con esto que a los chicos les encanta, finalmente disfrutan mucho y que cada personaje tenga su propia personalidad. Y al tener una diferente voz, le vas a dar una personalidad diferente a cada uno de los personajes. Entonces eso también aporta y ayuda muchísimo. Es disfrutar la historia en todo sentido, al contarla y al leerla. Y les aseguro que ese momento va a ser fantástico. Otra de las cosas es que a los niños les gusta ver, si están leyendo el cuento, les gusta ver la imagen, les gusta que les cuenten enseñando el libro. Entonces yo, o mi experiencia con mis hijos era echarme en la cama con ellos y al lado y ponerles el cuento de tal manera que ellos también lo puedan ver. Trata de no detenerte en la imagen y cortar la lectura diciendo, ¿ves? Aquí está este personaje. Ay, pero mira cómo corre. No hagas eso, porque al hacer este tipo de cosas estás cortando la concentración del niño. Recuerda que los niños tienen muy poco tiempo de concentración. Entonces tenemos que tratar de usarla y tratar de que estén concentrados la mayor parte del tiempo que va a durar el cuento. Entonces no es recomendable que estés cortando la historia, señalando alguna ilustración, alguna cosa que está en el libro o haciendo comentarios. ¿Ves cómo les pasó a fulanito en tal historia? No es bueno eso. Después tienes el tiempo suficiente para hablar de la historia. Pero en ese momento, mientras estás contando el cuento, dedícate a contar la historia, a disfrutarla para que tu hijo también la disfrute. Están echados en la cama o tal vez sentados en el sillón y puedan ver los dos las imágenes. No necesariamente tienes que contarle un cuento de un libro, tal vez no tengas los libros, pero sí te sabes algunas historias y puedes también contarlas. Ahora en internet puedes encontrar todo tipo de cuentos, muchísimos cuentos populares que puedes además releer para refrescar tu memoria y poder contarlas. Y si te gusta contar los cuentos populares, saca tu propia versión del cuento. Juega con la historia y tal vez vas a disfrutarla más de como cuando eras pequeño. Hay algo que se repite mucho en los niños. A los niños les encanta que cuentes el mismo cuento una y otra y otra y otra vez. Y es normal, porque a través de las historias los niños van entendiendo cómo funciona la vida. A mí me pasa mucho en mi proyecto de cuentos en el aula que a veces cuento Los Tres Cerditos y me piden todos los días que llego a contar cuentos que cuente Los Tres Cerditos. Otros no, otros tal vez se ponen tensos, se esconden o entran en un ataque de ansiedad porque les da mucho temor, sobre todo este personaje de lobo. Aquí yo tengo algo que decirles. Hay niños que sí, que son mucho más sensibles que otros. Hay otros que les puedes contar 1000 veces el cuento del lobo y no pasa nada. Pero hay niños que sí se asustan, se preocupan, están angustiados.
trata, si vas a contar el cuento de los tres cerditos, trata de no ser tan específico con la voz o específica con la voz que vas a usar para el lobo. No necesariamente tiene que hablar así, porque estás contribuyendo a que el niño se asuste. Puedes hacer, bueno, y era un lobo medio tonto y habla medio tonto, ¿no es cierto? Y entonces puedes jugar también con las voces según cómo vas viendo la reacción de tu hijo. Y eso es tratar de apaciguar un poco las cosas y estos personajes tan terribles, con voces divertidas tal vez. O puede hablar así, el lobo feroz tenía una voz de pito porque se había comido un pito de un juguete cuando era chiquito. No lo sé. Se me ocurre, ¿no? Y entonces le quitas la carga dramática sin dejar de que el cuento cumpla su función y sin dejar de que el lobo tenga la función de lobo, ¿no? Que es importante en la historia. A veces los niños dicen, no cuentes, ya bueno, sí. No, mejor no, bueno, sí, cuenta. Y así están con esta angustia, ¿no? Que quieren contar y no quieren que les cuentes, pero finalmente quieren escucharlo. Y es normal porque los niños en esta etapa están aprendiendo a entender la vida. Y qué mejor que un cuento para que aprendan cómo funciona la vida y cómo funcionan las cosas. Espero que, bueno, también pueden hacer una carpita ahora que tenemos mucho tiempo. Agarran una sábana, levantan los muebles o las sillas del comedor, las juntan en la sala, levantan los cojines y arman una carpita, le ponen luces de Navidad como las que tengo acá atrás y lo decoran y arman una carpita de los cuentos. Y buscar momentos mágicos, buscar momentos de unión, porque finalmente los cuentos nos unen y nos unen con nuestros hijos. Y el vínculo, como les decía hace un momento, el vínculo que se genera es fantástico. Es un vínculo y además es algo que los niños nunca se van a olvidar. Mi papá y mi mamá me contaban cuentos. Mi mamita me contaba cuentos. Cuando yo converso con las maestras sobre la importancia de contar cuentos y si le cuentan cuentos, siempre trato de que me cuenten sus experiencias. Y generalmente quienes les contaban cuentos eran las abuelas. No muchos les contaban cuentos los padres, sus abuelas eran las encargadas, pero es un momento para que ustedes puedan estar con ellos y que no solo sean los abuelos, que tengan el recuerdo de que los abuelos les contaban cuentos, sino también sus papás. Es importante contarles cuentos. Están no solamente hablándole a la parte emotiva, al alma, al corazón, sino que están trabajando muchas cosas a nivel intelectual. Están trabajando el vocabulario, están trabajando las palabras, los sonidos, están trabajando el que ellos aprendan a tomar decisiones a través de las historias. No por nada Caperucita Roja no sabe por qué camino ir, y el niño al saber esto va a empezar a decidir y a decir, no, ¿por qué va por ese camino? Tiene que ir por el otro, porque por ahí va a estar el lobo. Entonces su cabeza comienza a funcionar y comienzan a utilizar todos los recursos, ¿no es cierto? Y aprender a utilizar estos recursos. Además, también están trabajando el área lógico-matemática, están trabajando geografía, están trabajando literatura, están trabajando lenguaje, están trabajando una infinidad de cosas que ustedes ni se imaginan. Porque la lectura finalmente es un arte placentero y algo que nos abre el mundo. Y la única manera de cambiar el mundo tal como lo conocemos y que tengamos un mundo mejor es leyendo. Así que papás, no les quito más tiempo, creo que ya me fui más del tiempo que tenía para conversar con ustedes, pero espero que lo pongan en marcha, que le cuenten cuentos a sus hijos, escojan historias, busquen en las librerías, busquen en internet, hay muchísimos cuentos a los que pueden acceder y disfruten este momento con sus hijos. Sé que estos 15 días que tenemos que estar en casa van a ser muy beneficiosos, porque ahora lo que va a suceder es que van a querer volver corriendo del trabajo para pasar un tiempo
maravilloso con sus hijos. Les mando un beso enorme y nada, nos vemos en 15 o 30 días. Disfrútenlo.